que tu incredulidad no va a detener lo que salió de mi boca. Tu queja avanza, no va a detener lo que yo dije que voy a hacer contigo. Y se va a hacer aunque caíste, aunque fallaste. Dile, hermano, que está a tu lado, aunque tú fallaste, la palabra de Dios se va a cumplir. Porque lo que sale de su boca no retornará a él vacía. Porque sus palabras son como espíritu que no regresan a él hasta no hacer el efecto. Yo creo que lo que tú tienes ahí, llamado escritura, tiene poder, tiene compromiso para manifestarse. Dile, hermano, que está a tu lado, voy a proclamar la palabra. Dile, hermano, que está a tu lado, voy a proclamar la palabra, voy a anunciar la palabra. Busque su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Cuando usted lo tenga, usted dice amén. Ese amén que iba para el Darío, para el Morgue, que está más cerca, porque ese amén no se siente. ¿Cuántos tienen Hebreos capítulo 4, versículo 12? Amén. Para los que no lo han encontrado, el libro de Hebreos está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Algún día usted lo va a encontrar. Ay, Dios mío, ¿no cuánto que no lo han encontrado? Padre, reprendo todo espíritu de empolvabilible en esta casa, en el nombre poderoso de Jesús. Se quedaron callados. ¿Cuánto empolvan la Biblia aquí en su casa? A nadie dijo amén. Okay. ¿Cuánto leen la Biblia? ¿Lo tiene ahí? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Lo tiene? Ahora sí me está motivando. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es y más cortante que toda espada y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo quiero que usted levante su mano derecha y diga conmigo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Diga conmigo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Con su mano levantada, quiero que usted ore conmigo en este momento. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos una palabra de parte tuya. Necesitamos que tú hables a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro corazón. Necesitamos, Espíritu Santo, oír la voz tuya. No somos dignos de proclamar tu palabra, Señor, sino que tu sangre nos ha hecho dignos de ti, de predicar tu reino. Hoy necesitamos ser edificados, Dios, en tu palabra, ser alineados en tu palabra, ser bendecidos en tus palabras. Necesitamos, oh Dios, que tú nos hables. Necesitamos que tú nos visites. Necesitamos que tu Espíritu, oh Dios, hoy enseñe. Necesitamos, dele gracias a Dios, por favor, un minuto. Dígale: Padre, gracias, 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 gracias. Vamos, dele gracias a Dios, por favor. Dígale: Padre, gracias por la vida, por los hijos, por la familia. Vamos, dele gracias, por favor, a Dios. Un minuto ahí, dele gracias a Dios. Padre, gracias, gracias. Antes de predicar, levante su mano arriba y dele gracias a Dios. Gracias por los hijos, gracias por la puerta que se abre. Gracias porque la enfermedad que en mi cuerpo desapareció. Gracias porque la puerta se abrió. Gracias porque los papeles se firmaron. Gracias porque la herencia llegó. Vamos, dele gracias a Dios, por favor. Entre en un momento de gratitud y eleve su voz y dele gracias a Dios. Gracias, 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 gracias. Vamos, dígale gracias, 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 gracias. Gracias, Hashem. Gracias, Adonai. Gracias.
Te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por esta casa, te damos gracias por los pastores, te damos gracias por esta iglesia, te damos gracias por lo que tú estás haciendo en este lugar. Gracias porque como has prometido, como llamaste, estás respaldando esta casa. Gracias. ¿Alguien está aquí agradecido de Dios? Levante su mano arriba y dígale: Dios, gracias porque tengo empleo. Padre, gracias porque los que no tienen, porque no tengo empleo. Pero dele gracias a Dios por algo. Dígale: Padre, gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Cuando tú das gracias, la atmósfera se rompe. Cuando tú das gracias, algo se libera. Cuando tú das gracias, se rompe toda atmósfera. Tú puedes estar en batalla hasta que das gracias. Cuando iba a partir el pan, decía: Padre, te doy gracias. Padre, te doy gracias. Padre, alguien está listo aquí hoy para agradecer por lo que ya Dios está haciendo. ¡Aleluya! Grito gloria a Dios, que se sienta fuerte. Diga: tome asiento, por favor. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor de una manera especial. Y hay un que ver con la infalibilidad de la palabra de Dios. Este mes, que es el mes de la Biblia, en todos los lugares se está celebrando actividades que tienen que ver con exaltar la palabra de Dios. Diga conmigo: la palabra de Dios. Ahora diga conmigo: la escritura. ¿Qué significa esto? Que se esté exaltando lo que ya está plasmado, lo que ya está dicho de parte de Dios. Y a eso que está dicho y establecido ya de parte de Dios, le llamamos la Biblia, le llamamos la escritura, la palabra de Dios. Y es lindo notar que es un libro que contiene 66 libros. ¿Cuántos libros contiene la Biblia? Pero que fue alrededor de 40 y pico de escritores que escribieron la Biblia. Lo impresionante de todo esto es que mucha gente ha querido cuestionar la Biblia. Mucha gente ha querido decir de que esto es un libro de historia o que esto es un libro extraño, raro, porque han querido hasta sacar aparentes contradicciones de la palabra de Dios. Y este libro no solamente le han querido sacar contradicciones, sino que en los siglos que han pasado se ha querido hasta destruir la Biblia y desaparecer la Biblia. De hecho, había un tiempo en que la gente no tenía acceso a la palabra de Dios, y por eso es que quienes traducen la Biblia son dos excomulgados del catolicismo, llamados Cipriano de Bareda y Casodono de Reina. Tienen que revelarse, tienen que traducir este asunto, tienen que hacer algo. Ahora, lo importante de todo esto es que ha visto un ataque muy fuerte a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué hay un ataque fuerte a la palabra de Dios? Porque allí es donde Dios se revela. Allí es donde Dios revela su voluntad. Allí es donde Dios revela lo que Él piensa. Allí es donde Dios revela el plan de salvación. Allí es donde Dios revela lo que Él quiere hacer. O sea, la gente no puede conocer la voluntad de Dios si no tiene contacto con la palabra de Dios. Dile, hermano, que está a tu lado: para conocer la voluntad de Dios hay que tener contacto con la palabra de Dios. Lo que significa es que hay un problema, y es que desde los siglos se ha querido eliminar esto. Porque si la gente lee la palabra de Dios, la gente se conecta con la verdad de Dios. Y al conectarse con la verdad de Dios, la gente comienza a andar libre. La gente no se deja engañar. La gente no se deja por cualquier cosa que le digan creerlo. ¿Por qué? Porque ya Dios dijo su verdad. Ya Dios dijo realmente quién Él es. Ya Dios reveló qué es lo que Él quiere. ¿Y en dónde está revelado? Está revelado en su palabra. De manera introductoria, lo que quiero hacer entender usted es la importancia que guarda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como cristianos al fin tenemos una cultura que yo no la veo mal, ni la voy a reprender, porque yo lo he hecho y lo he realizado. Pero con el tiempo he descubierto de que a veces nosotros hemos generado una cultura
cultura de que la gente siempre quiere hablar del sueño que tuvo, siempre quiere hablar de que un brujo se le apareció, siempre quiere hablar de cuando era delincuente, y la gente convierte el altar en un lugar para dar su testimonio, para expresar sus experiencias, para expresar cosas que le ocurrieron en el pasado o cosas que le hicieron, cosas que yo de cierta forma no la veo mal, pero cuando convertimos el centro del mensaje en la experiencia propia de nosotros, estamos diciendo que la palabra de Dios está por debajo de nuestra experiencia. Sin embargo, tu experiencia es muy lindo, tu testimonio es muy lindo, es maravilloso, me puede edificar, pero tu testimonio no tiene más poder que la palabra de Dios. Alguien está aquí hoy. Tu testimonio puede edificar, pero no penetra la coyuntura, la profundidad del corazón del hombre, porque lo único que penetra el corazón del hombre, las intenciones del hombre, es la palabra de Dios. ¿Alguien me está entendiendo aquí hoy? Si no predicas la palabra de Dios, no estás predicando la voluntad de Dios. Aunque edifique tu testimonio, aunque edifique lo que tú hables, aunque edifique algo que te pasó, pero ese no puede ser el centro para predicar. El centro para predicar debe ser la palabra de Dios, porque esa es la que revela la voluntad de Dios, esa es la que nos revela el plan de salvación, esa es la que nos revela los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque la experiencia tuya puede variar, la experiencia tuya puede ser una y la experiencia mía puede ser otra. Lo que significa es que si predicamos la experiencia suya y predico la mía, las cosas como que se ven divorciadas, porque uno te va a creer a ti y otro me va a creer a mí. Sin embargo, la palabra de Dios no es variable. La palabra de Dios es la misma hoy, mañana y siempre. Dale un aplauso a Dios. ¿Por qué yo digo esto de forma introductoria? Antes de hablar de las 7 razones por las cuales confiar en la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos muy dentro de nosotros la cultura de querer testificar que no está mal, pero a veces no hablamos la palabra. Y por eso es que usted ve gente que se cría sin formación, se cría sin convicción de lo que ha creído, porque no tiene contacto con la palabra de Dios. Por ejemplo, el testimonio tuyo tiene un problema. Pregúntame cuál. Que si tú te mueres mañana y luego yo hablo de ti, tú no me puedes acompañar a hablar tu testimonio. Pero la palabra de Dios tiene algo muy bonito. Pregúnteme cuál. Que esa palabra, siempre que se predica, el autor está presente. Y el autor es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú lo hablas, Él está ahí transformando. Cuando tú hablas, Él está ahí convenciendo de pecado. Por eso tu testimonio está bien, pero cuando tú te mueras, tú no lo vas a venir a acompañar, a hacerle evidencia. Pero cuando tú predicas la palabra de Dios, tú comprometes a que Dios se revele. Tú comprometes a que Dios hable. Tú comprometes a que Dios transforme. Pregúntame por qué. Porque tú estás hablando la palabra de Dios. Y no hay una cosa con la cual Dios está más relacionado o Dios está comprometido a estar presente que la palabra de Dios. Dile, hermano, que está a tu lado, cuando tú hablas la palabra, el autor está presente. Dile, y el autor es el Espíritu de Dios que inspiró hombres para que prediquen la palabra de Dios. Si tú le vas a dar un aplauso, dáselo con vida al Señor. Entonces, si la palabra de Dios tiene un autor presente, significa que ella puede transformar. Ella puede crear una transformación. Por eso es que el texto dice que ella es. ¿Dónde está la gente allá atrás? Que ella es viva. No está en que vivirá, ni está en el verbo que pasó. Está en un presente perfecto, en un presente del momento y de cada momento. Lo que significa es que la misma Biblia que yo abro en Juan 3:16 en el 1960, hoy la abro en el 2024 y tiene el mismo impacto. Pregúnteme por qué.
Porque la palabra de Dios no cambia, no varía y sigue teniendo la presencia del autor. Por lo tanto, si tú te encargas de predicar la palabra de Dios, la gente será transformada, la gente será regenerada, la gente será reconstruida, porque tú estás predicando algo que tiene vida, algo que transforma, algo que altera, algo que produce cambio. ¿Por qué? Porque ella es viva, y si es viva, cada vez que se hable es nueva, porque está transformando hoy, mañana y cuando. ¿Alguien me está entendiendo aquí hoy? Grite conmigo la palabra de Dios. Entonces, dentro del cuestionamiento que se le hace a la palabra de Dios, usted va a notar y va a comenzar a ver que muchos quieren desacreditar la palabra de Dios. Sin embargo, hasta usted mismo, cuando los habla un filósofo muy pensante y le establece algunos argumentos, si usted no está convencido de que esto es confiable, usted va a desistir de creer. Porque habrán aparentes contradicciones que ellos le van a sacar de la propia Biblia. Le van a decir un sinnúmero de cosas. Pero el que tiene que estar convencido de que la palabra de Dios es confiable son la gente que lo sigue. Usted no puede estar aquí agarrando la Biblia y estar desconfiando de la Biblia. Tú no puedes entrar a la Biblia desconfiando de lo que ella dice, de lo que ella revela. Yo tengo que estar convencido de que lo que yo estoy leyendo aquí transforma, de que lo que yo estoy leyendo aquí construye, de que lo que yo estoy leyendo aquí tiene vida, tiene poder. Porque si yo no estoy creyendo en esto, ¿para qué la leo? Si no estoy creyendo, esto no tiene efecto, esto no tiene un efecto producido en la vida tuya. Tienes que tener fe para creer en este asunto. Ahora, hay 7 razones que yo quiero hablar de forma rápida, que para mí son 7 razones que tú entenderlas te van a crear confianza con la palabra de Dios, que no es más que ver la infalibilidad de la Biblia, que ella es confiable, que ella es creíble. Y dentro de las 7 razones, la primera razón, diga conmigo, es la lógica. ¿Por qué la razón lógica? Mire para acá, levante su mano conmigo y diga conmigo la lógica. No, usted no lo gritó fuerte. Levante su mano derecha conmigo, la lógica. ¿Por qué la primera razón que debo entender que la palabra de Dios es la lógica? Porque la misma palabra de Dios dice que ella es palabra de Dios. Ella misma afirma que la palabra de Dios es poderosa. Ella misma afirma ser la palabra de Dios. O sea, esta autoconfirmación es crucial para establecer su autoridad. Míralo ahí para que usted lo lea conmigo. Si se acepta que Dios es el autor, entonces sus enseñanzas tienen un peso de significado. La lógica sugiere que si Dios existe y se comunica a la humanidad, lo haría a través de la santa palabra de Dios. Entonces yo creo que ella es la palabra de Dios porque ella lo afirma, porque ella lo establece. Ella se autoproclama como palabra de Dios, como palabra inspirada de parte de Dios. Por eso dice la Biblia que toda escritura es... ¿Dónde está lo que es en Biblia aquí hoy? Toda escritura es y útil para y lo que significa es que ella afirma que es la palabra de Dios. O sea, yo tengo que creer en la Biblia porque ella lo afirma. Esa es la razón más lógica. Dile, hermano, que está a tu lado, la Biblia dice que ella es la palabra de Dios. Esa es la primera prueba. No hay que buscar más pruebas. Ella lo está afirmando. La razón número 2, y es una razón muy importante porque trae convicción, trae seguridad. Yo no voy a hablar de muchas cosas, pues si ahí nos metemos hablamos de muchas evidencias que hay. Es la razón histórica. O sea, si todas las historias de la Biblia, escuche esto, si la Biblia que usted tiene aquí no la encontramos en la historia del pueblo judío, entonces no es confiable, porque se va a decir que es un mito. Pero si lo encontramos en la tradición y en las historias que se cuentan, entonces es real lo que estoy leyendo. Porque la historia, fuera de que no tiene un concepto religioso ni intención religiosa, habla de lo que la palabra de Dios habla. ¿Aquí me está entendiendo lo que estoy hablando?
O sea, la Biblia es una historia que revela un pueblo, y ese pueblo existe, se llama Israel. Y ese pueblo estuvo en Egipto 430 años esclavos. Vayan de Israel y pregúntenle a un israelita si no conoce la historia. Le va a enseñar la historia. Lo que significa es que la misma historia confirma que lo que está escrito es real y que lo que está escrito es verdadero. ¿Por qué? Porque todo lo que ella dice es la misma historia ocurrida. ¿Aquí me está entendiendo? Son hechos verídicos, son hechos reales. Por lo tanto, si la historia lo confirma, es infalible. Y si ella misma lo confirma, es confiable. ¿Aquí me está entendiendo? Diga conmigo, la historia la confirma. Y cuando usted lee, por ejemplo, escritos como los escritos de Flavio Josefo en su libro de historia, usted va a encontrar la historia de Cristo. Y usted va a encontrar que Josefo dice: en aquellos tiempos se levantó uno llamado Jesucristo que hacía milagros, se levantaba y hacía esto. Eso es historia, eso no es la Biblia. Y si un historiador la citó, entonces significa que todo lo que dice la palabra de Dios es real, porque la historia la está citando. ¿Alguien me está entendiendo aquí hoy? O sea, que no es un libro simplemente que un hombre se inventó, se argumentó y lo lanzó, sino que es un libro que la misma historia confirma su veracidad, su existencia. Una cosa es que yo ahora mismo me invento un libro, me invente algo, a que en el transcurso de la historia se diga lo que está escrito en el libro que estoy leyendo. Y si en el libro que estoy leyendo se habla de un pueblo que Dios levantó en Israel, si en el libro que estoy leyendo la historia registra la existencia de la persona de Cristo, aún sin manejarlo de forma religiosa, sino como forma histórica, entonces la historia, dile hermano que está a tu lado, la historia confirma la existencia, la infalibilidad de la Biblia. En este caso, la confianza de la Biblia. Por eso lo que usted tiene ahí escrito dice: la historia proporciona evidencia que confirman los relatos bíblicos. Le hablé ahí del pueblo de Israel, le hablé de la historia del Medio Oriente, de los pueblos que están divididos. Ahí está la historia. Ahora mismo hay una guerra entre los israelitas y la gente del Líbano y los palestinos. Es el mismo asunto de Ismael y los israelitas. O sea que aún la misma historia en el presente nos habla de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, aparte de eso, hay arqueólogos que han encontrado hallazgos de reinos que se mencionan en la Biblia y que lo mencionan muchísimos profetas como Ezequiel, como Jeremías, como Isaías. Y se han encontrado hallazgos arqueológicos de temas y de ciudades que ni la historia lo menciona, pero que la palabra de Dios lo menciona. Y por eso arqueólogos, para poder darle veracidad a sus hallazgos, han tenido que buscar en la palabra de Dios el nombre de la ciudad y el lugar donde estuvo situada. Oiga esto, aún la Biblia ha sido utilizada para confirmar cosas naturales y tradicionales e históricas que están ocurriendo. Así que aquí dice: arqueólogos y estudiosos han encontrado restos y documentos que respaldan muchos eventos narrados en las Escrituras. Entonces, esto genera confianza en que los relatos de la Biblia no son fábulas. Una fábula es un invento que usted se inventa de cualquier cosa que le llegue a la cabeza. Pero lo que la Biblia dice fue historia. Lo que la Biblia dice, la historia lo confirma. Y los hallazgos arqueológicos también lo confirman. Sino que acontecimientos reales que sucedieron en el tiempo y el espacio ocurrieron en la Biblia. La segunda razón, o la tercera razón, es la profética. Diga conmigo, profética. ¿Por qué la Biblia? Usted debe confiar en ella, y una de sus razones es profética. Pregúnteme por cuáles. Pregúnteme por qué. Porque todo lo que la Biblia profetizó ya se ha cumplido. Otras no se han cumplido, pero la mayoría se han cumplido. Un hijo nos he dado. ¿Y quién fue ese hijo? Fue Jesús. ¿Nacido de quién? De una virgen. Una virgen concebirá, dijo el profeta Isaías. Esa profecía, ¿dónde la hemos cumplida? La hemos cumplido en Cristo. Y así mismo hay muchas profecías de muchos profetas dentro de la Biblia que confirman o que profetizaron antes de que se cumplieran y ya se cumplieron. El mismo Jesús fue una profecía que el pueblo de Israel esperaba y que ya se cumplió. O sea, hay un sinnúmero
sinnúmero y muchísimas profecías bíblicas que nos confirman a nosotros lo que tiene que ver la veracidad de la palabra de Dios, que lo que ella ha dicho se ha cumplido, que lo que ella ha dicho se ha manifestado. O sea, yo no tengo un libro que simplemente está hablando algo que va a existir, sino que está hablando de que hay asuntos que se profetizaron aquí que ya se han cumplido. ¿Alguien me está entendiendo aquí hoy? Por eso las profecías bíblicas han cumplido con precisión a lo largo del tiempo. Por eso las profecías sobre el Mesías y eventos históricos han demostrado ser correctas. Este cumplimiento sugiere una inteligencia divina detrás de las escrituras, ya que predice específicamente a lo largo del, ya que predicciones específicas se han realizado a lo largo de los siglos. Entonces, la Biblia es confiable. ¿Por qué? Diga conmigo, por la profecía. O sea, la Biblia no solamente contiene cosas que van a ocurrir, sino cosas que se profetizaron y que ya ocurrieron. Hay miles de profecías en toda la Biblia que se dijeron de parte de Dios y que ya están cumplidas. Entonces, si ella lo que ha profetizado o lo que se ha escrito ya se cumplió, significa que la palabra de Dios es confiable, es veraz y es verdadera. ¿Alguien me está entendiendo? Dile, hermano, que está a tu lado, la Biblia que tú lees, lo que ella ha profetizado se ha cumplido. Dile, hermano, que está a tu lado, entonces es confiable. No, pero dígaselo, entonces es confiable. Número 4 es la razón cristológica. Cristo mismo, que es la figura central del cristianismo al cual nosotros seguimos, validó las escrituras. Y al citarle y referirse en ella como autoridad, su vida y enseñanza también se reflejan los principios bíblicos y lo que añade credibilidad a los textos. Si Cristo confía en la palabra, sus seguidores tienen razones para hacerlo también. Hay un momento histórico dentro de tantas veces que Cristo citó la palabra de Dios, y fue cuando él se paró frente a la sinagoga y buscó en Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar buenas nuevas a los abatidos, para libertar, etcétera, etcétera. Luego que lee ese texto que está en Isaías, él dice: esta palabra hoy se ha cumplido delante de vosotros. O sea, Cristo citó el libro de Isaías, pero dijo que en él se estaba cumpliendo la palabra. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? O sea, Cristo mismo le está dando veracidad a la palabra de Dios al citar la palabra de Dios. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, si él la citó, es una razón cristológica y que nos da autoridad para nosotros confiar en lo que está escrito en la palabra de Dios. Número 5, la razón científica. ¿Cuántos hallazgos científicos han encontrado validando lo que dice la palabra de Dios? Aunque hay debate sobre algunos aspectos científicos presentados en la Biblia, muchos creyentes argumentan que hay armonía entre cientos de descubrimientos científicos y las narrativas bíblicas sobre la creación y el origen del mundo. Esto sugiere que no hay contradicción entre la fe y la ciencia. Por ejemplo, para no abundar mucho y rápido, porque quiero predicar en la última razón de las 7 razones que estoy tratando con ustedes. Por ejemplo, científicamente, ¿cómo usted puede comprobar que la Tierra fue creada? Históricamente, de una manera, se han inventado historias como la del Big Bang, entre otras, la creacionista, la evolucionista, para hablar del tema del hombre, de la creación del hombre, y para hablar también de la creación. Y cuando usted analiza la manera como se habla ahí de esas teorías, obligado, para poder tener lógica y tener razón, hay que entrar a Dios. Pregúntame por qué. Porque yo no puedo creer que un Big Bang va a explotar y va a ordenar algo si no tiene capacidad. O sea, yo no puedo creer que la Tierra, en la distancia de kilómetros que tiene entre el Sol y la Tierra, esté puesto a la ribera, a la loquera, sin haberse medido, sin haber medidas de alguien que creó la Tierra. De hecho, la Tierra, en todo lo que tiene, aún el ecosistema, los animales, los insectos, cumplen algo organizado, algo estructurado. Cada cosa que usted ve en la Tierra tiene una sincronización que le da un equilibrio a la Tierra. ¿Es que me está entendiendo?
Por eso tiene que existir siempre peces en los mares y tiene que existir en la tierra siempre árboles. Si se rompen todos los árboles, va a haber un colapso en la capa de ozono y en la sincronización del funcionamiento de la tierra. Entonces, todo eso que ya acabo de mencionar, para usted entender eso y decir que eso soy yo a lo loco, lamentablemente eso es difícil creerlo. Ahora, cuando tú te bajas la palabra de Dios y tú dices lo siguiente, y lees en Génesis y abre la Biblia y dice: en el principio creó los cielos y la tierra. Ya, yo creo que yo prefiero coger la Biblia, leer aquí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que creer en la teoría de que de forma natural hubo una explosión. Entonces, la palabra de Dios y todo lo que existe o lo que los científicos quieren comprobar, para comprobarlo tienen que amarrarse a la palabra de Dios. Ahora, sería estúpido que yo quiera creer en algo que está ordenado si no hay un creador. Y para creer que hay un creador hay que ir a la palabra de Dios. ¿Alguien me está entendiendo aquí hoy? Dile, hermano, que está todo: bendito sea. No, dile, hermano, bendito sea el creador. Dile: revelado en las sagradas escrituras. Dile: si no hay escritura, no hay donde encontrar razón de la existencia. Dale un aplauso a Dios. Entonces, para poder confirmar científicamente lo que tiene que ver algunos temas de la creación, hay que irse a la palabra. Número 6, está la razón providencial. Y a lo largo de los siglos, el pueblo de Dios ha reconocido y preservado el canon bíblico como parte de un plan providencial divino. Esta continuidad en su reconocimiento muestra cómo ha sido guiado por Dios para asegurar que las escrituras permanezcan accesibles a la generación venideras. Usted se ha puesto a preguntar por qué de tantos escritores que hay en la Biblia, de diferentes culturas, diferentes pensamientos, no se contradijeron entre ellos. Usted se ha puesto a preguntar por qué cada enseñanza de cada libro de la Biblia te va conectando con otro libro de la Biblia. Y hay como una sincronía en la Biblia. La pregunta es, para explicar eso no se puede explicar humanamente. ¿Por qué? Porque si yo estoy en China y yo escribo en China y yo escribo entonces un libro aquí en Dominicana, el libro en China tiene connotaciones diferentes porque lo escribió otra persona. O es igual, vamos a estar en República Dominicana aquí mismo. Si yo escribo un libro aquí en Santo Domingo y otro lo escribe en Puerto Plata, debe haber algunas contradicciones de concepciones, de terminologías y de algunas cosas que yo como escritor arribe. Sin embargo, en la Biblia hay más de 40 y pico de escritores y ninguno se contradijeron entre ellos mismos. Dile, hermano, que está a tu lado: esa es la providencia divina. O sea, Dios ha preservado su palabra. ¿Aquí me está entendiendo? ¿Tú sabes qué significa eso? Que aún a pesar de la vulnerabilidad del hombre, de la falla del hombre, se ha preservado algo que revela la voluntad perfecta de parte de Dios. Por lo tanto, de la única forma para yo creer en la palabra de Dios, que es infalible, es que yo entiendo de que ella ha sido preservada en el tiempo y preservada a pesar de los diferentes escritores que hay en la Biblia. Y para eso tiene que haber ¿qué? Una intervención divina. Tiene que haber una preservación divina. ¿Por qué? Porque de hecho en la Biblia que usted tiene fue un canon que se hizo, se midió, y había otros escritos que no se tomaron en ese canon. Sin embargo, en el canon que se tomó, para medirlo ahí y tomar los libros que ellos entendían que no se contradecían, ahí tuvo que haber una providencia divina. ¿Aquí me está entendiendo? Porque no se contradicen ninguno. La gente puede encontrar aparentes contradicciones. Obviamente si no lo lee bien, si no estudia el contexto, si no estudia la cultura del texto, lo que va a hacer es que va a crear un pretexto de querer contradecir la Biblia y te va a buscar los textos que lo contradigan. Pero si entras en profundidad y estudias la palabra de Dios, te darás cuenta que no vas a encontrar un texto que contradiga otro texto. ¿Aquí me está entendiendo lo que estoy diciendo? De manera que la sexta razón por la cual yo debo confiar en la Biblia es la providencia de Dios. Es que Dios ha preservado su palabra a pesar de la incapacidad humana, a pesar de que ha sido perseguido el libro, a pesar de que se ha quemado el libro por muchísimas ocasiones. Sin embargo, en los siglos, la persecución, en los diferentes tipos de escritores, Dios preservó la voluntad de Él. Bendito sea la providencia de Dios en la Santa Escritura. Dale un aplauso a Dios.
La sexta es la razón personal. Escuche. La séptima, perdón, me disculpan. La séptima es la razón personal. ¿Cómo así personal? ¿A cuántos Dios ha transformado en esta noche? Bueno, en esta noche no. En el transcurso de que usted ha conocido el Evangelio, ¿a cuántos Dios ha transformado? Entonces la palabra de Dios tiene poder. Entonces lo que se habla aquí tiene transformación. Porque lo que se habla aquí, ¿qué es? La palabra. Entonces tu propia vida es una razón para yo confiar en la palabra de Dios. Los frutos tuyos, el cambio tuyo, es una evidencia de que la palabra de Dios tiene efectividad y que tiene poder. Porque no hay otra forma, no hay una evidencia más grande. O sea, mucha gente la ha leído, mucha gente puede hablar de ella, pero yo te puedo hablar de que ella me ha transformado. ¿Alguien le ha transformado la palabra de Dios aquí hoy? Entonces significa que la razón más grande tiene que ver con nosotros mismos. O sea, una cosa es lo que alguien me encuentra, otra cosa es lo que yo experimenté por ella. Y por la palabra de Dios experimenté que fui transformado. Por eso, la experiencia personal es quizá una de las razones más poderosas para creer en la Biblia. Muchas personas relatan transformaciones significativas en su vida después de leerla y aplicarla. Los testimonios sobre cómo les ha proporcionado esperanza, dirección y paz son testimonios del poder cambiador de las Escrituras. Estas 7 razones ofrecen un marco sólido para nosotros creer más allá de una simple convicción personal. Desde su lógica interna hasta su impacto transformador en vidas individuales, cada aspecto refuerza la relevancia y la autenticidad de este libro sagrado. Yo creo, mire, que cuando una gente le venga a hablar en contra de la palabra de Dios, usted le dice lo siguiente: no puedo estar en contra de lo que me transformó, y yo no puedo negar lo que me ha cambiado. Si a mí me cambió la palabra de Dios, ¿cómo yo puedo negarla? Porque ella me transformó, ella me regeneró, ella me capacitó como un hombre firme para seguir la voluntad de Dios. Ella me reveló el corazón de Dios, ella transformó mi corazón. Entonces, si tú quieres que yo deje de creer, tendrás que cambiar lo que ya ella cambió en mí. Y lo que ella cambió en mí no se puede cambiar. Así que Ansori Forcio, dale un aplauso a Dios, por favor. Ponte de pie en esta noche. Una palabra de parte de Dios lo puede cambiar todo. Y una palabra de parte de Dios puede traer alteración en la vida tuya. Alteración tiene que ver con transformar algo, con lo que se choca ese algo. Y la palabra, cuando se choca con tu vida en desorden, ella trae orden. La palabra de Dios, cuando se choca con tu confusión, ella trae luz. La palabra de Dios, cuando se choca con la depresión tuya, ella trae esperanza. ¿Alguien está aquí? La palabra de Dios, cuando se choca con la incredulidad tuya, ella trae fe. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Porque la fe viene por el oír, y el oír. O sea que si yo escucho la palabra de Dios, la fe mía aumenta, la fe mía crece. Dile, hermano, que está a tu lado, lo que tú necesites es la palabra de Dios. Dile, porque la palabra de Dios es la que trae fe en tu vida. Es la que trae fe en tu vida. Es la que trae luz en tu vida. Levanta la mano para arriba. Yo vine a declarar en esta hora que se levantan hombres que aman la palabra. Yo vine a declarar en esta hora que se levantan hombres que son transformados. La palabra de Dios sacó un niño rebelde y lo convirtió en un predicador, en un maestro, en un mentor. La palabra de Dios transformó un niño que no escuchaba a un niño que escucha. La palabra de Dios transformó un delincuente que nadie lo soportaba, pero que hoy en día se convirtió en un pastor. La palabra de Dios ha hecho. ¿Qué ha hecho la palabra de Dios en tu vida? Por favor, si estás convencido de esa palabra de parte de Dios que la ha traído en la escritura, agradece eso. Ella te transformó, ella te regeneró, ella te capacitó, ella te dio vida, ella te dio dirección. Cuando te conectas con la palabra de Dios, ella altera todo con lo que se encuentra. Si tú quieres tener transformación, tienes que acercarte a la palabra de Dios. Si ella es viva, ella produce vida en tu vida. Usted no se ha puesto a pensar
Porque hay con gente que tú hablas y te están conversando de algo, y luego que te están conversando lo que te están diciendo, muchos sentimos mortandad, muchos sentimos como una atmósfera no agradable. Ahora, usted no se ha fijado, no sé si usted tiene esa experiencia. Yo lo he tenido con amigos míos, con el pastor mío, el mentor mío lo he tenido, y con muchas personas. Comenzamos a hablar de la palabra de Dios y de momento se mete una atmósfera de profecía, se mete una atmósfera de milagro, se mete una unción, y mientras estamos hablando de la palabra de Dios terminamos hablando en lengua, terminamos profetizando. Sin embargo, hay con gente que tú no te puedes sentar a hablar. Pregunta por qué. No, porque ellos te vienen a hablar, no, que hay mucha gente falsa en la iglesia, que hay muchos pastores que están mal, que el pastor no se sabe manejar, que la pastora, que el fulano, una falsedad que hay en esto. Yo no sé, la gente habla y habla de gente, de gente, de gente. Pregunta por qué la gente habla de gente. Porque la gente está lleno de gente. Porque de la abundancia del corazón abre la boca. Tú quieres hablar la palabra, llénate de la palabra. Porque cuando tú te llenas de la palabra, tú no te llenas de mortandad, tú te llenas de vida. Porque la palabra de Dios es viva, y cuando tú la hablas, tú estás impartiendo vida, y la vida trae movimiento, la vida trae transformación, la vida trae transformación. Por eso hay con gente que yo no me puedo sentar un rato a hablar, porque nunca te hablan de un texto, nunca te hablan de algo que escucharon, que recibieron, que percibieron. Te tienen que hablar de una desgracia, de un bendito problema. Dile, hermano, que está a tu lado, háblame de la palabra de Dios. Dile, deja el bendito chisme, dile, deja esa lengua larga de aquí a San Pedro y habla la palabra de Dios. Porque si tú me amas la palabra de Dios, tú me edificas. Dile, yo no estoy para transformar ni gente, ni pastores, ni miembros, ni a nadie. Yo estoy aquí para cumplir la palabra de Dios. Háblame de la palabra, que necesito vida. Habla. Mírame, ¿tú sabes por qué hablar de la palabra trae vida? Porque hablar de la palabra manifiesta el autor. Y cuando el autor se manifiesta, él no se manifiesta para chismear, ni para averiguar cómo tú estás. Él se manifiesta para alterar la condición en la que te encuentras. Usted no me está escuchando lo que yo le estoy soltando. Dile, hermano, que está a tu lado, háblame de la palabra cuando me venga a hablar, por favor. Deja el chisme, deja la farándula. No, hay unos cuantos aquí que no les gusta hablar de la palabra. Dile, háblame de la palabra. Me gusta esa anciana, me gusta esa gente adulta que me dice en el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me gusta esa gente que cuando están en prueba, cuando están en dificultades, cuando se sienten solos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque hay un proceso, aunque hay una guerra, ellos proclaman la palabra de Dios. Aunque están en un valle de oscuridad, aunque están en soledad, ellos dicen, aunque estén en sombra de muerto, en valle de oscuridad, Jehová Dios estará conmigo. ¿Alguien está aquí, por favor? Yo vine a hablar con gente que le van a proclamar la palabra de Dios a sus circunstancias, a su crisis, a su guerra, a su pleito. ¿Dónde está la gente, por favor, que va a proclamar la palabra de Dios? Que le va a decir a esa guerra, hay una palabra para ti, Jehová mi pastor. Me siento solo, abandonado, yo estaré contigo todos los días hasta el final del mundo. Amén. Aquí el único que está huérfano es el diablo, porque todos los que estamos aquí somos hijos, y como hijos tenemos padre. Y yo nunca he visto un padre abandonar sus hijos. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Me abandonaron, pero no hay justo desamparado. No me llaman, pero no hay justo desamparado. No me buscan, pero no hay justo desamparado. Está desamparado el diablo, está desamparado quien sea, pero yo que creo en la palabra de Dios, yo la proclamo en mis... Dile, hermano, que está a tu lado, proclama la palabra de Dios. Míreme, escucha esto, que le voy a soltar esto. Hay gente que caminan bajo lepra. Quédese de pie, que no me voy de aquí. Pregúnteme por qué. Ellos no hablan de otra cosa que no sea de gente. Cuando usted ve a la gente que habla de gente, su mente está limitada. La gente grande habla de ideas, y la idea más viva es esta. Mira, 66 libros de qué hablar. Dile, hermano, que está a tu lado, tú tienes en la palabra mucho de qué hablar.
La vida de tu vecino no es tan grande como la palabra de Dios. Dile, la ruina en la que quizá el diablo te ha querido mantener no es más grande que la palabra de Dios. Dile, la persecución que tú has tenido en tu vida no es más grande que la palabra de Dios. Predícale al proceso y dile, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Alguien tiene que proclamar la palabra de Dios. Alguien tiene que decirle a sus circunstancias, yo creo en lo que está escrito. Mírame. ¿Cómo tú vas a manifestar si tú no hablas de mí? Si tú no hablas de mí, tú no puedes manifestarme. Porque para tú manifestarme, tienes que hablar de mí. Y para tú manifestar a Dios, tienes que hablar. Si yo hablo del Espíritu de Dios, Él va a venir. Porque están hablando. Y Dios se hace presente donde se habla de Él. Donde se pronuncia lo que Él es y lo que Él ha prometido. Dios no está comprometido contigo. Dios está comprometido. Usted no me está escuchando. Quédese de pie que yo lo voy a soltar algo aquí. Pregúnteme por qué. Porque Abraham y Sara, Dios les dijo, ustedes van a tener un hijo. Y ese hijo que ustedes van a tener, yo se lo voy a dar por promesa. Abraham y Sara se desesperan y tienen un hijo a través de Agar. ¿Llamado quién? Ismael. Luego Dios viene y le habla y le dice, viene un hijo. ¿Y saben qué ellos hacen? Se echan a reír. ¿Qué hicieron? Porque no estaban creyendo en la palabra que Él. Sin embargo, ¿usted cree que Dios dijo, no te lo voy a dar porque tú no estás creyendo? Porque si ellos se rieron en el capítulo 17 del libro de Génesis, significa que ellos no estaban creyendo. Ellos estaban burlando de Dios. Y aunque ellos se estaban burlando, yo soy de los que digo yo eso no lo dice el texto, soy yo que digo eso. Que yo creo que Dios se le paró y le dijo, mira, yo soy tan serio con mi palabra que tu propia risa es el nombre del Isaac que viene. Así que tu incredulidad no va a detener lo que salió de mi boca. Nadie está aquí. Tu queja avanza, no va a detener lo que yo dije que voy a hacer contigo. Isaac va a nacer aunque fallaron. No, nadie me está atrapando esto. Isaac va a nacer aunque caíste, aunque fallaste. Dile, hermano, que está a tu lado, aunque tú fallaste, la palabra de Dios se va a cumplir. Porque lo que sale de su boca no retornará a él vacía. Porque sus palabras son como espíritu que no regresan a él hasta no hacer el efecto. Yo creo que lo que tú tienes ahí, llamado escritura, tiene poder, tiene compromiso para manifestarse. Dile, hermano, que está a tu lado, voy a proclamar la palabra. Dile, hermano, que está a tu lado, voy a proclamar la palabra, voy a anunciar la palabra. Grite conmigo, yo voy a anunciar la palabra. Entonces, ¿dónde estuvo la fe de Abraham? El padre de la fe no creyó porque se cansó de esperar. Sin embargo, Dios le entregó el hijo. ¿Por qué Dios se lo entregó? ¿Por qué Dios se lo entregó? Diga conmigo, ¿por qué? Porque su palabra lo dijo. Te daré un hijo. ¿Tú sabías que todo lo que está revelado aquí salió de la boca de Dios? ¿Tú sabías eso? El salmista, inspirado por el Espíritu, escribió la palabra de Dios. Entonces esta palabra tiene vida, porque esta palabra tiene un compromiso. Pregúnteme cuál. El autor es más serio que usted. Y aunque usted sea infiel, él no. Y aquel permanece fiel. Diga conmigo, a su palabra. Dile, hermano, que está a tu lado, predica su palabra. Dile, hermano, que está a tu lado, anuncia su palabra. Dile, hermano, que está a tu lado, háblale a tu cuarto, a tu miseria, a tu necesidad, la palabra. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo Yo vine a hablar con gente. Levante su mano aquí, que proclame la palabra. Usted no está en ruina ni está en desierto. Usted está bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso dice Efesios capítulo 1. A mí no me importa si el capítulo de tu vida es miseria. El capítulo de la Biblia dice que fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares. Hay gente que cree la palabra aquí hoy. Hay gente que cree en eso.
esa palabra. No importa donde tú estés. Yo no estoy en mis circunstancias, yo estoy en la palabra. Nadie está aquí. Yo no estoy en mi crisis, yo estoy en la palabra. Yo no estoy en lo que estoy viviendo, yo estoy en la palabra. Y por la palabra estoy bendecido. Por la palabra soy hijo. Por la palabra soy coheredero. Por la gracia soy bendecido con toda bendición espiritual. Grite conmigo: la palabra. Levante su mano para arriba, por favor. Ay, yo me voy de aquí, por favor. Levante su mano para arriba, por favor. Reboshama. Endarabacata lejarabashemia. Limando prafacata lejarabashemia. Hay una unción que se está moviendo ahora. Bramo condo preboshama. Hay una unción que se está moviendo ahora del Espíritu de Dios sobre ti. Yo vine a declarar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice que tú has sido bendecido con toda bendición espiritual. Deja de medir tu bendición por lo que tienes. Lo que tú tienes está en la boca de Dios. Lo que tú tienes ya Dios lo dijo, lo que tú eres. Y no está definido por tus cosas materiales. Está definido por la palabra de Dios. Las cosas materiales son perecederas, pero la palabra de Dios es eterna. Porque salió de Dios eterno. ¿Alguien me está siguiendo, por favor? Dile, hermano, que está a tu lado: tú estás bendecido. Dile: tú hueles a milagros. Tú profetízale que está a tu lado. Yo quiero gente que le crean este logo que tiene este micrófono. Dile, hermano, que está a tu lado: tú estás bendecido. Dile: levanta la mano para ver. Tú estás bendecido. Tú estás prosperado. Tú estás en victoria. Tú estás bendecida. Rebacaya. No la aguante esa, las malicias, las influencias. En la palabra tú estás de pie. En la palabra tú estás bendecido. En la palabra tú estás en victoria. La palabra está no en la realidad, no en las circunstancias, en la palabra. Y si tú crees la palabra, proclámala, anúnciala. ¿Dónde está la gente que cree la palabra de Dios? Siento una unción aquí. O levante su mano, por favor. ¿Cómo usted le va a aguantar eso al diablo? Dice que no, que un error, que esto que sí, ok. Y usted acepta la acusación al diablo. A un huérfano usted le va a aceptar acusación. Si la palabra dice que tú eres hijo y coheredero juntamente con Cristo. ¿Tú crees que el diablo tiene la capacidad de poner a un padre en contra de un hijo? ¿Quién tú eres? ¿Qué tú eres de Dios? ¿Qué tú eres de Dios? Entonces, ¿cómo tú crees que el diablo va a poner en contra a un padre de su hijo? ¿Dónde está visto en la historia un padre en contra de su hijo? Eso es la tierra que usted lo ve. Pero en el cielo no. ¿Sabe qué te hicieron a ti? Hijo. Entonces, si tú eres hijo, ¿por qué tú le aguantas acusación al diablo y culpabilidad y vergüenza? Mire, yo no acepto que nadie me haga sentir culpable de mis errores. Yo lo mando a bañarse ahí mismo. ¿Pero usted por qué? Porque yo estoy lavado por la sangre de Cristo. Y tú no me puedes acusar de algo que ya yo, el Padre, le pedí perdón. ¿Cómo tuviera a traerme errores del pasado si la palabra dice que yo he sido perdonado? ¿Cómo tuviera a traerme el pasado si ya el pasado en Cristo ha sido perdonado? Dile, hermano, a tu lado: métete en la palabra. Dile, si tú no tienes la palabra, no hay vida. Por eso cuando Cristo está en el desierto y va a ser tentado, ¿con qué le respondió Jesús? Él le dijo: tú tienes hambre, ¿verdad que sí? Esa serpiente conviértela en pan y cómetela. ¿Usted cree que Jesús no tenía el poder? ¿Y qué Jesús le dijo? No solo del pan, sino... No. Usted está aquí hoy. ¿De qué dependía Jesús? De la palabra que salía, pero él tenía hambre. Porque una cosa es tu realidad, otra cosa es tu verdad. Entonces Cristo no vivía por la realidad de su hambre, sino que dependía de la palabra de Dios. Ahora, aunque él siguió tentándole, Cristo le siguió respondiendo ¿con qué? ¿Con qué tú le respondes al diablo? Dime lo que te lo doy. ¿Con qué tú le respondes? Dile, hermano, que está a tu lado: ¿con qué tú le respondes al diablo? Agarra la mano del que está a tu lado, que voy a ministrar fuerte aquí hoy. Dile, hermano, que está a tu lado: ¿con qué tú le respondes al diablo? Dile: con tus argumentos él no oye. Dile, hermano, que está a tu lado: mira lo serio que está a tu lado. Mira, no me mira a mí, míralo. Dile: con tus argumentos, ponle la mano, agarra la mano y dile: con tus argumentos él no huye. Dile: con tu palabra él no huye. Pero cuando tú dices escrito está, cuando tú dices escrito está, dice el diablo: le temo esa palabra.
Porque lo que está escrito salió de la boca de Dios. Y el diablo dice: me tengo que someter a lo que sale de tu boca, porque lo que sale de tu boca tiene autoridad. Escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Dile, hermano, que está a tu lado: escrito está. Dile: está escrito que tú no mueres en miseria. Está escrito de que tú no eres un vencido. Tú eres un más que vencedor en Cristo Jesús. Dile, hermano, que está a tu lado: está escrito de que tú eres bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Ay, no, nadie me está provocando. Dile, hermano, que está a tu lado: está escrito, está escrito. Jálame a alguien, dile: está escrito, está escrito.